Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más grande que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también fue bautizado Jesús. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Por las palabras de este santo evangelio se borren nuestros pecados. Hermanos, hemos llegado al fin del tiempo de la Navidad. Y todavía con los destellos de eso que es una epifanía, tanto el nacimiento del Hijo de Dios allá en Belén de Judá, desde aquel pesebre donde se irradió la luz al mundo entero y donde se le convocó en primer lugar a los de su raza, a los de su pueblo, con aquella invitación alegre, solemne de los ángeles, que después de entonar el gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres de buena voluntad, le dijeron a los pastores: una gran noticia les hemos de dar. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Por supuesto que eso es una epifanía. Epifanía es también, y como digo, cuyos destellos invaden la tierra y todavía se sienten, es aquel gesto de aquellos personajes que, llegados de lejanas tierras, levantan sus augustos pies desde Persia, Babilonia, los que nosotros conocemos como los 3 Reyes Magos, que guiados por la estrella llegan a Jerusalén, donde pensaron ellos con sus criterios de hombre que debía haber nacido el Mesías de Dios. Y conocemos que la estrella luego los terminó de guiar para llevarlos hasta los brazos de María, siempre en la ciudad de David, en Belén. Los estudiosos de Biblia también incluyen como epifanía esta fiesta del bautismo del Señor. Personalmente me gusta definirla también como una teofanía,
la manifestación del mismo Dios, que en esta ocasión del bautismo de su Hijo presenta las credenciales de quién es su Hijo, su predilecto, en quien Él ha puesto sus complacencias. Así lo presenta solemnemente en aquel marco en el que las multitudes acudían al precursor, a Juan, para ser bautizadas en el Jordán. Por supuesto que esa es una gran teofanía. Dice el relato del Evangelio escuetamente, sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Voy a volver a esta idea de aquí un momento para subrayar ese gesto humildísimo en el que el Hijo de Dios hace fila entre los pecadores, donde el Hijo de Dios no pide ser connotado, donde no pide privacidad ni especialidad alguna en su trato. También Jesús, haciendo fila humildemente entre los pecadores, sin tener el pecado, pero siendo el Cordero inocente que asume los pecados del mundo entero, pide ser bautizado por Juan. Permítanme poner los ojos en el texto de la primera lectura del gran profeta Isaías. Cuando yo leía estos párrafos, pensaba, ciertamente que en este mensaje de este domingo del bautismo del Señor, y que es el primer domingo del tiempo ordinario, se presenta el programa de vida que trae Jesús a este mundo. Y lo primero que el gran profeta ha hecho es invitarnos a mirar a Jesús. Así irrumpe este oráculo con estas palabras solemnes. Miren a mi siervo, a quien sostengo, y dice quién es él, mi elegido, en quien he puesto mis complacencias. Además añade, ¿para qué lo envió? Para que haga brillar la justicia sobre todas las naciones. Y exalta el modo de obrar de este Dios que es diametralmente opuesto al obrar y al actuar de este mundo. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles. Aquí está haciendo ver la humildad, la kénosis, el modo de actuar de Dios, tan diferente a lo que el mundo nos quiere enseñar y nos quiere inculcar. Los seres humanos siempre estamos queriendo ser los protagonistas, el centro que llama la atención. Hasta nos llegamos a frustrar si nosotros somos ignorados, si no somos contados o connotados. Y la última parte de este oráculo del gran Isaías dice lo siguiente: luz de las naciones. Ha sido enviado este Hijo de Dios para abrir los ojos de los ciegos. Miren el programa. Para sacar a los cautivos de las mazmorras, de la prisión, y para guiar hacia la luz a los que habitan en tinieblas y en oscuridad.
Cuando yo leía esto, decía, este es el programa que trae Jesús Salvador a este mundo. Él es el elegido. En él el Padre puso sus complacencias. Y pensaba yo leyendo estos párrafos en aquel episodio del Evangelio donde se nos cuenta que Jesús llegó a la sinagoga de Nazaret. Leyó Jesús en la sinagoga donde se había criado, y lo cuenta el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, versículos del 16 al 31. Después que le entregaron el rollo, el volumen del profeta Isaías, fue precisamente este pasaje. Y hubo un gran revuelo en Nazaret. Dice el relato que después que Jesús afirmó lo siguiente: hoy se cumplen estas palabras que acaban de oír. Aquel su pueblo que quería ver milagros y signos, intentó matarlo. Este fue el pasaje que leyó Jesús en la sinagoga donde él se había criado. Teniendo como telón de fondo este pasaje y este oráculo del gran Isaías, pongamos los ojos en este misterio. En el misterio del bautismo del Señor, misterio de luz, donde todo será nuevo, donde los ciegos abrirán los ojos a la luz de la revelación, de esa revelación que nos hará de su Padre, el único que nos puede hablar con precisión de Él, Jesucristo su Hijo. Es a partir de este misterio donde se nos revelará que nosotros somos hijos del Padre, hijos en el Hijo por adopción, y como dice San Pablo, por lo tanto, herederos. Aquí nosotros entenderemos que vino a salvar a los hombres reavivando la mecha que está a punto de extinguirse. Realizará este Hijo de Dios, este Mesías esperado, la revolución de la santidad que comienza, como lo dice el gran Isaías, por sacar a los presos de la cárcel de sus pecados, por crear una caña nueva, fuerte, allí donde hay una caña resquebrajada, y lo hará el Señor con tanto tino que no aplastará, sino que sanará y curará. Todo esto se puede desentrañar de este misterio que hoy pone ante nuestros ojos y nuestra consideración la Santa Liturgia. El comienzo de la vida pública de Jesús. Comienzo que, como ya referí, es la presentación de las credenciales que hace su Padre Dios para el mundo, para que entendamos nosotros la vocación, la misión a la que su Hijo vino para salvarnos. El bautismo de Jesús inaugura su misión de siervo doliente. Se deja contar entre los pecadores. Él es, como Juan lo ha señalado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero antes de seguir contemplando este misterio en esta teofanía, donde la augusta Trinidad se hizo presente, permítanme poner la mirada también en el precursor, en el Bautista. Aquel hombre, dice el Evangelio, que daba que hablar. Aquel hombre que con su palabra era, según las profecías,
el que va a preceder la avanzada del Mesías y Señor, cuya lengua sería como una espada afilada, que penetraría y sacudiría, empezando a los líderes religiosos de su pueblo Israel. Este Juan el Bautista, el nacido de Isabel, el que recibe un elogio particular de parte del Mesías y Señor. No hay hombre en este mundo más grande nacido de una mujer que Juan. Pero quiero hacer llamar la atención sobre una virtud entre tantas en el Bautista. Dice el Evangelio de hoy que el pueblo estaba en expectación y que pensaban que Juan era el Mesías. Esto quiere decir que tenía las cámaras encima, que había robado la atención de los poderosos y del pueblo. Pudo haber tenido Juan la tentación de pensar que él era el protagonista y la estrella principal en esta historia. Podría haber pasado, pero no iba a pasar de ser una tentación. ¿Saben ustedes qué se me viene a la mente? El gran pecado que se comete cuando nosotros nos creemos indispensables. Cuando pensamos que las cosas funcionan porque está usted y estoy yo. Cuando nos creemos imprescindibles. Yo recuerdo que estando en el seminario, allá en los años 80, había una religiosa, que Dios la tenga en gloria. Y en una ocasión se hizo un comentario delante de ella que fue así: madre, parece ser que el seminarista tal se va. Y a mí no se me olvida que la respuesta de aquella religiosa sabia fue: ni el que está estorba, ni el que se va hace falta. Que le vaya bien. Es que eso somos nosotros, somos seres contingentes. No somos el ombligo del mundo. Pobre persona, y más aún siendo una persona que Dios le ha llamado para ser avanzada de su nombre, para ser ministro que lleva su nombre a las almas, si comienza a pensar que todo funciona por su propia luz. Juan Bautista sabía bien lo que él era. Yo no soy el Mesías, lo dijo. Yo soy la voz. Hay que saber distinguir, como dice San Agustín, entre lo que es la voz y lo que es la palabra. La voz es lo que suena por el aire que se saca por la boca y que pasa a las cuerdas vocales. Es la voz. Pero la palabra es el contenido. Jesús es la palabra. Nosotros estamos llamados como el Bautista a llevar con la voz, con nuestro modo de vida, con nuestro testimonio de caridad, de respeto a las personas, de servir para hacer feliz a las personas, sin distinción incluso al que nos desprecia, para llevarlos a encontrarse con Jesús. Pobre aquella alma que se cree indispensable, que cree que las cosas existen y se sostienen porque está Él. Nosotros somos aves de paso. Eso sí, nuestro canto, como es el de las aves, tiene que ser un canto de armonía para la alabanza del nombre de Dios. Por nuestra palabra o por nuestra voz y por nuestras acciones. ¿Qué error se comete cuando se piensa que uno viene a descubrir la rueda? Cuando la verdad es que tantos los que han pasado antes que nosotros han trabajado,
han dado toda su fuerza, toda su ilusión, toda su vida. Qué error y desatino cuando se llama aquello antiguo que ya no sirve y se desestima erradamente. No somos nosotros la luz del mundo. Esta luz del mundo es Jesucristo. Qué error cuando nosotros tomamos este mensaje y lo manipulamos para brillar en lo personal. Cuando creemos que los carismas que tenemos, que son carismas y que vienen de Dios, nos han sido dados para exaltar nuestra persona. ¡Qué horror y qué error! Porque todo cuanto hacemos, vivimos y realizamos ha de ser como lo entendió Juan Bautista, para dar paso al que es la luz, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tengamos pues sumo cuidado. Otro punto que no puedo pasar por alto es, y ya lo hice ver, esa humildad de Jesús. Nosotros somos expertos en querer tener tratos especiales. Nos gusta que nos traten singularmente. Y pienso, por ejemplo, cuando llegamos a las parroquias pidiendo los sacramentos, no movidos por la recta intención de ser santificados por ellos, sino para montar un show y montar un teatro a través de ellos. Esto es una gran falta de catequesis. Si usted viene y pide que se le case o acercarse para recibir la bendición de Dios en la unión nupcial, lo más importante es que usted tenga la conciencia a lo que se está metiendo, la vocación a la que ha sido llamado. Sería una terrible superficialidad que se ha de pagar carísimo si usted está pendiente del vestido, de los zapatos, de la fotografía, de los arreglos florales. Eso ni siquiera llega a segunda, llega a cuarta, a quinta. Qué frustración cuando por falta de catequesis se viene al bautismo, por ejemplo. Hay gente que te pregunta, ¿cómo tengo que traer al niño vestido el día que se va a bautizar? Hermano, pues tráelo. Como sea, pero tráelo. Que tiene que ser de blanco, de rojo, de azul, de verde. Tráelo, desnudo, pero tráelo. Es la conciencia del nuevo nacimiento, de esa impronta que le marcará para siempre a esa alma el día que es bautizada. Pienso en esa falta de catequesis de tantas personas que lo que hacen es hacer farándula nada más en la recepción de los sacramentos. Si ustedes y yo tenemos la bendición de tener ciertos conocimientos a lo que hemos venido en el encuentro con Cristo, en la Eucaristía, en el sacramento de la reconciliación, en el matrimonio, en todos esos momentos que nos ha de santificar, trabajemos para ir dando a conocer a los demás la maravilla que se opera y se realiza a través de estos sacramentos que nos santifican y nos acercan a Dios. Hoy día del bautismo del Señor tenemos que recordar que este bautismo que recibió Jesús en las aguas del Jordán, hago un paréntesis aquí, el mismo río que pasó Josué con el arca de la alianza para dirigirse a la tierra prometida, cierro el paréntesis. Este bautismo es un bautismo de penitencia.
Era un manifestar al mundo el deseo de convertirse, de dejar la vida de pecado. Pero no es el bautismo que luego instituyó Jesucristo para nuestra justificación y nuestra santidad. Ese bautismo de Juan al que acudían multitudes era una antesala, unos pincelazos, un anuncio de lo que sería la institución del gran sacramento, puerta de nuestra santificación. Solamente los que somos bautizados en ese sacramento instituido por Jesucristo nos podemos llamar y somos en verdad hijos de Dios. Hoy en día yo creo que está en crisis este sacramento. Gracias a Dios en Nicaragua no, porque hay gente que todavía pide ser bautizada. El Espíritu Santo sigue moviendo a las familias para que traigan a sus hijos a recibir las aguas bautismales. Pero hay pueblos de Occidente, pienso en los pueblos de Europa, donde la gente no se bautiza. Y donde erradamente se enseña que aquella persona hasta que crezca, que siendo un niño no hay que bautizarlo, sino hasta que elija la religión en que va a profesar y a vivir los días de su vida. Eso es como ponerse a pensar, pues a este niño no lo voy a poner en clase. ¿Por qué? Porque que elija él el colegio donde va a aprender las primeras letras. Pues lo vas a dejar ignorante y lo vas a dejar burro muchos años. Hay cosas que no se pueden atrasar. Cuanto antes haga hijo de Dios a su hijo, a su hija, es el mayor regalo que usted le va, después de Dios, por su gracia, le va a conceder. En esta puerta de los sacramentos se nos borra el pecado original. Se nos eleva a la dignidad de hijos de Dios. Hay que hacer aquí la diferencia. Una persona que no está bautizada no es hijo de Dios. Esto es lo que yo aprendí desde siempre y lo creo. Es una criatura de Dios. Criaturas de Dios son los ángeles, no son hijos de Dios. No tienen los ángeles la dignidad que tenemos los bautizados, no la tienen. Criatura de Dios son los astros, los mares, los lagos, los volcanes, las aves del cielo, los peces del mar, todo eso son criaturas de Dios. Hijos de Dios, que podemos llamar con propiedad Abba, Padre a Dios, como lo ha enseñado Jesucristo, somos únicamente los bautizados. Y esto nos lo ha revelado el mismo Jesucristo. Aquel que vino a este mundo a revelarnos que Dios es nuestro Padre. Por eso es, y volviendo los ojos a la profecía de Isaías, que acertadamente en ese programa de vida de estos párrafos, en ese programa de vida del Mesías nos ha dicho el gran profeta: abrirá los ojos de los ciegos, liberará a los presos de las mazmorras y anunciará a todos el año de gracia del Señor. Hay muchas cosas que decir en este día en que celebramos el bautismo del Señor. Pensemos pues en nuestro propio bautismo, la puerta que nos hace a nosotros hijos de Dios y que nos ha emparentado para ser todos nosotros hermanos unos con otros. Y así como en una familia los hermanos no son iguales, porque así como los dedos de una mano son diferentes, así somos los hermanos. Con nuestras dificultades o defectos y limitaciones nos ama ese Padre. Así nos ha llamado a nosotros para sernos herederos de su misma gloria. Doy gracias a Dios en este día porque fui bautizado. Miren, nosotros sabemos que el bautismo es el nuevo
y definitivo nacimiento. Yo estoy seguro que si les pregunto a ustedes, ¿qué día es tu cumpleaños? Inmediatamente uno se lo sabe de memoria. Yo nací el 14 de septiembre de 1965. Y estoy seguro que así ustedes responderán con la misma rapidez y exactitud. Pero si les preguntara, ¿y qué día naciste para ser hijo de Dios? ¿Qué día fuiste bautizado? ¿En qué parroquia naciste a tan alta dignidad? Ahí yo creo que la mayoría guardaría silencio porque no lo sabe. Yo tuve la curiosidad de investigarlo y me lo recuerdo continuamente. El 16 de enero de 1966, allá en la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, junto al lago Cocibolca de mi querida Granada, ahí nací, en el altar de mármol del corazón de Jesús, como hijo de Dios. Y doy gracias por esto. Porque Él me llamó, no por mi linda cara ni por mis méritos, que no los tengo, sino por amor. Como le ha llamado a usted y como sigue llamando multitudes para hacernos a nosotros sus hijos. Ojalá pues que nos demos a la tarea no solamente de buscar cuándo es nuestro nacimiento a tan alta dignidad de hijos de Dios, sino que también recordemos los compromisos que se adquirieron ese día de nuestro nacimiento en la pila bautismal. Y no me voy a alargar más porque ya el tiempo se hizo corto. Únicamente quiero recordar que esa vocación a la que hemos sido llamados desde que fuimos bautizados es la de ser luz. Luz que se va a notar en nuestras palabras y en el trato que tenemos con los demás. Luz que sale de un buen corazón por la gracia de Dios, porque somos llamados a ser hijos de esa luz y no de las tinieblas. Cumplamos ese compromiso, renovando las promesas de nuestro bautismo con gozo y con alegría. Y si caemos en la cuenta que el corazón se ha ennegrecido, se ha ensuciado, se ha oscurecido a causa del egoísmo, de la envidia, de la soberbia, volvamos a esa pila bautismal. Acerquémonos también a ese sacramento que íntimamente ligado le está, como es el del perdón de los pecados en la reconciliación con Dios. ¡Qué maravilla esta Iglesia Católica! En la que hemos sido engendrados en esa pila bautismal a tan alta dignidad de ser hijos de Dios. Vayamos dando estas muestras de ser luz en los días que Dios nos concede en vida mortal, para resplandecer sin sombras de muerte, sin amenaza de ser ofuscados y extinguidos en la gloria celestial. Amén.